Fútbol Nacional con Johnny Vidal, el jugador de Alianza Lima. Johnny, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a la hora del ala, el espectáculo radial a través de los 620 de Radio Ovación. Buenas tardes, gracias por invitarme al show nuevamente. Cuéntanos un poquito cómo se está viviendo esta semana, el plantel junto a tus compañeros, previo a este clásico que se va a realizar el día viernes. No, estoy viendo muy bonito, ¿no? Estamos preparando por los clásicos que se vienen. Creo que nosotros sabemos lo importante que es este partido para nosotros, para los hinchas, ¿no? Y para los 3 puntos que está jugando, ¿no? ¿Sientes que hay un equipo con algo de favoritismo para este encuentro? No creo, ¿no? Creo que en este partido vamos, así sea cualquier equipo que esté abajo de la tabla. Primero, creo que estos partidos son muy diferentes, ¿no? Estos partidos deben ser y no hay favoritismo que ganes y que ganes las fotos. Yori, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Diego Sagasti. Te hemos visto un buen rendimiento en los partidos que has tenido, es más, tal vez no de delantero, sino hasta por momentos de volante por derecha con bastante despliegue por esa banda. Ya has tenido oportunidad de anotar en un clásico, fue en amistoso del año pasado. ¿Te ves marcando este fin de semana? ¿Cómo es tu desempeño? ¿Has conversado con Wilmar sobre el tema? No, bueno, yo me veo personal, me veo que poco a poco me estoy acostumbrando a jugar de volante porque generalmente juego de delantero, ¿no? Pero me está teniendo una posición que yo he jugado antes, así que me estoy acostumbrado a tener a jugar ahí, ¿no? Pero claro que sí, ¿no? ¿Qué jugador no se imagina andando en un clásico, ¿no? Johnny Vidal Lature, buenas tardes. Ahora los jugadores de experiencia, ¿qué te dicen? Porque tú eres un joven valor. ¿Qué te transmite Forsyth, Quintero, por ahí Ibañez, Mosto? ¿Qué te indican? ¿Cómo debe encarar este partido? No, ya tenemos varios partidos. Gracias a Dios, el año pasado tuvimos varios clásicos se jugaron bastante. Creo que el año pasado nos hablaron bastante, nos enseñaron cómo jugarlos, ¿no? Y además, menores también nos han enseñado cómo jugar este clásico, ¿no? Los clásicos se ganan, no se juegan, ¿no? Eso es la frase muy popular de todo el mundo que habla así. Sí, con respecto a ese tema, colegas del rival en esta oportunidad hablan de que Alianza reclama mucho en este aspecto, sobre todo en el tema de los fouls y el arbitraje. ¿Ustedes sienten que es así o es, digamos, que poner antes que se juegue este clásico un alto al tema de las agresiones que se podían dar en el gramado de juego? ¿Lo sientes así, que hay alguna presión por parte de ustedes o de repente de ellos? No, yo creo que no. Sabemos que el fútbol es un deporte de contacto, pero hay a veces que hay unos jugadores que se exceden a eso, ¿no? Y creo que los árbitros no ven eso, se les pasan de alta, y esto tiene que ser justo para todos, ¿no? Porque creo que porque nosotros somos más jóvenes y recién estamos comenzando, creo que ellos piensan que nos tiramos o algo así, pero en realidad sí nos patean y ellos tienen que cobrar, ¿no? Todo tiene que ser igual para todos, creo. Yo en ese momento comentabas que has jugado también anteriormente en la posición en la que lo vienes haciendo ahora, que es de volante por derecha, comiéndote esa banda, quizás no de delantero como le hiciste el año pasado, pero ¿cómo te acomodas tú mejor? ¿Dónde te gusta jugar más? ¿En delantero, segundo delantero o de repente de volante por derecha? No, creo que me está gustando bastante jugar en esta posición, porque creo que tengo más aporto más al equipo igual defensivamente y igual en ataque, ¿no? Me gusta más recibir en medio y por las bandas creo que sí, lo más fuerte que tengo, ¿no? Pero no, sí me gusta jugar, no, me estoy tomando muy bien. Poco a poco voy agarrando el nivel que tenía antes y nada, a mejorar. Ahora llegan informaciones que hay ojeadores, scouting, que están observando tu juego. ¿Hay la posibilidad que a mitad de año o a fin de año, valga la redundancia, puedas emigrar? ¿Hay la posibilidad? ¿Se han acercado a alguien a conversar contigo? Yo realmente no sé nada. Yo solamente me dedico a jugar y lo que salga de los palos no me da ninguna preocupación, ¿no? Yo solamente sigo jugando y hasta que alguien me traiga las puertas en mano, así, algún día. Pero ahorita mismo yo pienso en Alianza, me debo Alianza y estoy tranquilo en Alianza, ¿no? Porque sigo jugando. Johnny, en lo personal, los objetivos para esta temporada, obviamente con la intención de poder llegar nuevamente a la selección peruana, recordando que entre mañana o pasado se estaría dando la lista de convocados, siempre el sueño de vestir la blanquirroja. Claro, de hecho, no es que jugar, pero no me gustaría estar en el equipo de Perú y jugar en el eliminatorio, ¿no? Por su país.
Pero bueno, no, en lo personal yo creo que lo que todos mandamos este año es hacer un buen campeonato y ojalá sea campeón. No sé el gran sueño que yo tengo. Agradeciendo la diferencia con el programa La Hora del Lalo a través de los 620 de Radio Ovación, tu despedida sobre todo para los hinchas blanquiazules, Johnny. ¿Cómo? No, perdón, no escuché. La despedida agradeciendo la diferencia que has tenido con el programa La Hora del Lalo, tu despedida sobre todo para los hinchas de Alianza Lima que van a estar presentes el día viernes en el Clásico. No, muchas gracias a ustedes por invitar a su programa, un gran abrazo y a los hinchas, ¿no? Que es este partido no vamos a mencionar como hemos venido haciendo, ¿no? Muchas gracias, Johnny, éxitos, un abrazo.